hace más de 30 años. Por alguna razón, el año 89 se considera la fecha de nacimiento de la fusión fría. En ese momento, la prensa inglesa publicó un informe de Martin Fleischmann y Stanley Pons en el que se afirmaba que la fusión nuclear se había logrado en la siguiente instalación. Una corriente fluyó sobre electrodos de paladio sumergidos en agua pesada con 2 átomos de deuterio en lugar de hidrógeno D2O, lo que hizo que uno de los electrodos se fundiera, liberando demasiada energía de la reacción de fusión del deuterio. Tras la conferencia de prensa de Fleischmann y Pons, la reacción fue rápida y dura. Habían violado la ética científica al publicar resultados poco fiables que no habían sido revisados por ninguna revista científica. Esta fue la acusación más destacada, ya que prácticamente no hubo refutaciones científicas. Pero incluso esta acusación resultó ser falsa. En el momento de la conferencia de prensa, el artículo científico de Fleischmann y Pons había sido revisado y aceptado para su publicación en la revista científica estadounidense The Journal of Electroanalytical Chemistry. El documento describía los singulares resultados de los experimentos, ya que se generó una cantidad increíblemente enorme de calor en exceso, varias veces la energía gastada en electrólisis y la posible energía química que podría liberarse en la simple descomposición química del agua. El tritio y los neutrones registrados en este proceso indicaban claramente el proceso de fusión nuclear. Los neutrones se registraron de 2 maneras independientes y con diferentes instrumentos. Un año más tarde, en 1990, se publicó otro artículo en la misma revista científica, específicamente sobre la liberación de calor en estos estudios, del que se desprende de esta figura que la liberación intensiva de calor y por lo tanto el efecto en sí no comienza hasta el día 60 de funcionamiento continuo de la célula electrolítica y dura aproximadamente 5 días. Más tarde, en su artículo de 1996 presentado en la 6ª Conferencia Internacional sobre Fusión Fría ICCF6, Stanley Pons demostró 2 cosas muy importantes. La primera y quizás la más importante es que habiéndose trasladado de Estados Unidos al sur de Francia en el 92 debido al acoso en una nueva ubicación tras un periodo considerable de tiempo en otro país, pudo no solo reproducir el experimento de Salt Lake City realizado en el 89, sino también obtener un aumento de los resultados del calor. La segunda liberación de calor notable en estos experimentos comenzó en el día 71 de electrólisis. El cambio en la liberación de calor continúa durante más de 40 días y luego continuamente a 310 mJ hasta 160 días. Esto es en referencia al tema de la no reproducibilidad de los resultados, que fue muy gritado por aquellos para quienes este descubrimiento estaba muy fuera de lugar. Por supuesto, quisieron censurar el descubrimiento muy rápidamente al mes de la conferencia. Y por supuesto, simplemente no hubo tiempo para una crítica con base científica con una repetición del experimento. Fue la Sociedad Americana de Física que con sus críticas infundadas e histéricas prohibió esencialmente la investigación oficial de la fusión fría durante muchos años, lo que cerró el campo del NRC. Fueron los miembros de esta sociedad y no Fleischmann y Pons quienes actuaron en contra de toda ética científica, ya que no refutaron el trabajo científico en una revista científica, sino que lo confiaron al New York Times, donde apareció un artículo mordaz contra Fleischmann y Pons en mayo de 1989. A pesar de las acusaciones vertidas contra la reacción de fusión fría, grandes científicos de diversos laboratorios siguieron obteniendo resultados sorprendentes. En Rusia existe una comisión de lucha contra la pseudociencia y la falsificación de las investigaciones científicas en el Presidium de la Academia Rusa de Ciencias, que ya ha conseguido premiarse por la derrota consecutiva de los campos de torsión, la fusión nuclear fría y la antigravedad. Sin embargo, no hay un solo artículo científico en las revistas especializadas que corrobore científicamente la imposibilidad de la fusión fría. Solo hay entrevistas y declaraciones en los medios de comunicación de científicos que nunca se han ocupado de la fusión fría nuclear, pero sí de áreas de la física, a menudo abstractas y con mucho dinero, como la fusión, la física de las estrellas, la teoría del Big Bang, el surgimiento del universo, el gran colisionador de hadrones. Después de todo, los primeros gritos de "no puede ser" vino de los físicos de la fusión. Son ellos los que, tras gastar otro par de décadas y varias decenas de miles de millones de dólares, volverán a estar como Aquiles persiguiendo la tortuga, a un paso de hacer realidad el viejo sueño de la humanidad de una energía interminable, gratuita y limpia. El fenómeno de la transmutación de baja energía de los elementos se registró bajo muchas influencias. Aquí están algunas de ellas. Descarga luminosa en cátodos de paladio y otros metales. Función por electrones de lingotes de circonio en un horno de vacío.
en el tratamiento por ultrasonidos de soluciones salinas acuosas, en la explosión eléctrica de láminas metálicas en un medio dieléctrico líquido, al realizar una descarga eléctrica en un medio acuoso mineral, corriente pulsada sobre el plomo en un campo magnético, en el crecimiento de las estructuras biológicas. Veamos ahora con más detalle algunos de esos sorprendentes procesos de naturaleza alquímica. En el Instituto de Física General de la Academia de Ciencias de Rusia, en el laboratorio del doctor en Ciencias Físicas y Matemáticas Yuri Airatovich Shafeev, los científicos descubrieron un efecto sorprendente. La desintegración alfa del uranio 238 se aceleró bajo la influencia de la radiación láser con un pico de intensidad relativamente bajo. En los experimentos de Shafeev, una hora de irradiación de pulsos láser sobre un blanco de oro produjo de 10 a la 15ª potencia 10-15 nanopartículas de oro en un centímetro cúbico de solución. Las propiedades ópticas de estas nanopartículas son radicalmente diferentes a las de una placa de oro sólida. No reflejan la luz, sino que la absorben. Los núcleos de uranio y sus productos de desintegración, torio, protactinio, que se han acercado a estas nanopartículas han cambiado su radioactividad. En concreto, la actividad gamma del torio 234 se multiplicó por 2. Dado que el torio 234 viene de la desintegración alfa del uranio 238, el aumento de su actividad gamma indica una aceleración de la desintegración alfa de este isótopo del uranio. Pero eso no es todo. El mismo equipo de investigación descubrió que la radiación láser puede acelerar no solo la desintegración alfa, sino también la desintegración beta del isótopo radioactivo cesio-137, uno de los principales componentes de las emisiones y residuos radioactivos. Tras 2 horas de irradiar un blanco de oro con un láser verde de vapor de cobre, los investigadores comprobaron que se había formado en la cubeta una solución coloidal de 30 nanopartículas de oro de tamaño nanométrico. La actividad gamma del cesio-137 se redujo en un 75%. Eso significa que su concentración en la solución ha disminuido en la misma cantidad. La vida media del cesio-137 es de unos 30 años. Una disminución de la actividad como la obtenida en el experimento de 2 horas debe producirse en condiciones naturales en unos 60 años. Es decir, la tasa de descomposición se ha multiplicado por un factor de unos 260.000. Un aumento tan gigantesco de la tasa de desintegración beta debería haber convertido la cubeta con la solución de cesio en la fuente más potente de radiación gamma que acompaña la desintegración beta normal del cesio-137. Sin embargo, esto no ocurre. Las mediciones han demostrado que la actividad gamma de la solución salina no aumenta. Según los cánones de la ciencia moderna, es sencillamente imposible. Después de todo, resulta que bajo el impacto del láser, la decadencia del cesio-137 se produce sin radiación alguna. ¿Por qué el cesio-137 es tan interesante para los científicos? ¿Por qué los laboratorios científicos le prestan constantemente atención? Porque es, entre otras cosas, el principal actor de la contaminación radiactiva de Chernóbil y Fukushima. Y lo más interesante es que la descontaminación acelerada de esta sustancia radioactiva es posible no solo mediante un láser con una tecnología bastante sofisticada, sino también con la ayuda de bacterias. Sí, ahora sería un buen momento para hablar del barril que le mostramos una vez. La búsqueda de reacciones nucleares en objetos biológicos ha sido llevada a cabo durante más de 20 años por Alla Alexandrovna Kornilova, doctora en Ciencias Físicas y Matemáticas en el Departamento de Física de la Universidad Estatal de Moscú. El descubrimiento de la transmutación de elementos químicos en cultivos biológicos naturales se produjo en 1993, y la primera patente del isótopo Mohs-Bauer del hierro 57 se obtuvo en el 95. Los resultados de esos estudios se han publicado en repetidas ocasiones en reconocidas revistas científicas nacionales e internacionales y han superado el examen estatal del Instituto Panruso de Materiales Inorgánicos que lleva el nombre de Bochvar. Al mismo tiempo, el efecto de transmutación observado no es una experiencia de laboratorio poco utilizada, sino de hecho una tecnología industrial ya hecha que no tiene análogos en el mercado mundial. Así que aquí, como en todos los ejemplos de este video, no podemos achacarlo todo a un inventor chiflado y autodidacta de un garaje cercano, que con el grado adecuado podría hacer una transmutación aún mejor. La esencia de la tecnología Kornilova es extremadamente simple. En un tanque con solución acuosa de cesio-137 isótopo radioactivo se añade especialmente un cultivo microbiano preparado. En 14 días ya la concentración de cesio disminuye en más del 50%, pero al mismo tiempo en la solución aumenta la concentración de bario no radioactivo. Es decir, los microbios de alguna manera mágica convierten el cesio radioactivo en bario no radioactivo. Pero no empezó con el cesio. En los estudios iniciales se colocaron bacterias en un medio nutritivo con hierro, pero que contenía sal de manganeso MnSO4 y agua pesada D2O.
Los experimentos mostraron que este sistema producía un isótopo de hierro deficiente, ferrum-57. Es decir, en los experimentos iniciales las bacterias convertían el manganeso en hierro. Solo después de asegurarse de que la transformación nuclear de elementos químicos estables es posible en los cultivos microbiológicos, Kornilova aplicó su método de desactivación de isótopos radioactivos de larga vida. Y para esto tomaron superhéroes entre las bacterias, una superasociación de microorganismos de diferentes tipos para aumentar su supervivencia en entornos hostiles. Cada grupo de esta comunidad está adaptado al máximo a la coexistencia, la ayuda mutua colectiva y la defensa mutua. Como resultado, la superasociación se adapta bien a diversas condiciones ambientales, incluida la radiación elevada. Las superasociaciones pueden soportar dosis máximas de radiación de varios órdenes de magnitud superiores a las de los cultivos microbiológicos convencionales, y su actividad metabólica casi no se ve afectada. Ahora, de la transmutación en medios biológicos, volvamos a los laboratorios técnicos. El reactor ESAT de Andrea Rossi. A mediados de octubre de 2014, la comunidad científica mundial se llenó de noticias. Se publicó un informe de Giuseppe Levi, profesor de física de la Universidad de Bolonia, y sus coautores sobre los resultados de las pruebas del reactor ESAT creado por el inventor italiano Andrea Rossi. 3 años antes, en 2011, Rossi había presentado una máquina en la que llevaba años trabajando en colaboración con el físico Sergio Focardi. El reactor llamado ESAT, abreviatura de Energy Catalyzer, producía una cantidad anómala de energía. A lo largo de los años siguientes, el ESAT fue probado por diferentes grupos de investigadores, ya que la comunidad científica insistió en la necesidad de contar con expertos independientes. La prueba más larga y exhaustiva que capta todos los parámetros necesarios del proceso fue realizada en marzo de 2014 por el grupo de Giuseppe Levi, que contó con expertos independientes como Evelyn Foschi, física teórica del Instituto Nacional de Física Nuclear de Italia en Bolonia. El profesor de física Ano Essen del Real Instituto de Tecnología de Estocolmo, y por cierto, expresidente de la Sociedad Sueca de Escépticos, así como los físicos suecos Bo Hellstad, Roland Peterson y Lars Tegner de la Universidad de Uppsala. En total se reunieron más escépticos de la ciencia. Sin embargo, incluso estos expertos confirmaron que el dispositivo en el que 1 gramo de combustible se calentaba a unos 1400 grados con electricidad producía una cantidad anormal de calor. El reactor era un tubo de cerámica de 20 centímetros de longitud y 2 centímetros de diámetro. En el interior del reactor había una carga de combustible, elementos calefactores y un termopar, cuya señal se enviaba a la unidad de control de la calefacción. El reactor estaba alimentado por una red eléctrica de 380 voltios a través de 3 cables resistentes al calor que se calentaban al rojo mientras el reactor estaba en funcionamiento. El combustible consistía en 90% de polvo de níquel y 10% de almohidruro de litio. Al calentarse, el almohidruro de litio se descompuso y liberó hidrógeno, que pudo ser absorbido por el níquel y reaccionó exotérmicamente con él. El informe indica que la cantidad total de calor liberada por el dispositivo durante 32 días de funcionamiento continuo fue de unos 6 gigajulios. Las estimaciones elementales muestran que el contenido energético del polvo es más de 1000 veces mayor que, por ejemplo, el de la gasolina. Como resultado de un cuidadoso análisis de la composición elemental e isotópica, los expertos establecieron de forma fiable que había cambios en las proporciones de isótopos de litio y níquel en el combustible gastado. Mientras que en el combustible original el contenido de isótopos de litio coincidía con el natural, litio 6 7,5%, litio 7 92,5%, en el combustible gastado el contenido del litio 6 aumentó hasta el 92% y el de litio 7 disminuyó hasta el 8%. Las distorsiones de la composición isotópica del níquel fueron igualmente graves. Por ejemplo, el contenido de isótopos de níquel 6 en la ceniza era del 99%, aunque solo era del 4% en el combustible original. Estos dos factores, cambios detectados en la composición isotópica y una liberación de calor anormalmente alta, indicaban que se estaba produciendo procesos nucleares en el reactor. Sin embargo, no se detectó ningún signo de aumento de la radioactividad característico de las reacciones nucleares ni durante el funcionamiento del dispositivo ni después de apagarlo. Los procesos que tenían lugar en el reactor no podían ser reacciones de fusión nuclear, ya que el combustible estaba formado por sustancias estables. Sin embargo, los científicos no podían aceptar que hubiera reacciones de fusión nuclear en el reactor. De hecho, desde el punto de vista de la física nuclear moderna, no podrían producirse allí, ya que la temperatura de 1400 grados es insignificante para superar las fuerzas de repulsión de Coulomb de los núcleos.
Después de esto, muchos países comenzaron a realizar experimentos similares. El inventor ruso Alexander Georgievich Parkhomov logró cierto éxito en este campo. Consiguió construir un generador de calor alimentado por una mezcla de polvo de níquel y aluminhidruro de litio que proporciona una cantidad excesiva de energía. Del artículo científico podemos descubrir que el dispositivo fabricado tras alcanzar una temperatura de funcionamiento de 1200 grados centígrados funcionó de forma continua durante más de 3 días, produciendo por encima del consumo de energía unos 500 vatios. En total se produjeron más de 40 kilovatios por hora o 150 mJ de esta unidad por encima de la potencia consumida. Se puede obtener tanta energía quemando unos pocos kilos de productos petrolíferos. Otro científico ruso, Yuri Nikolaevich Bajutov, doctor en física, también llevó a cabo una serie de experimentos en términos de su propia teoría, utilizando diagnósticos físico-nucleares después de ver los resultados de Rossi. La instalación de Bajutov permitió registrar la radiación de neutrones en forma de una serie de ráfagas cortas de hasta varias decenas de minutos. Esta radiación era indicativa de procesos nucleares. Y esos son los autores de la instalación Energoniv, Anatoly Vasilievich Vachaev y Nikolai Ivanovich Ivanov. Para resumir el proceso brevemente, en su aparato se producía la transmutación de elementos en descarga eléctrica en medio líquido. Se observaron los siguientes efectos: generación de grandes cantidades de nuevos elementos químicos a partir del agua que antes no contenía, generación de exceso de energía térmica y eléctrica, generación de radiaciones extrañas, incluido el brillo óptico de la instalación durante el funcionamiento. En los experimentos se alimentaron diferentes medios líquidos a la entrada de la unidad: agua, agua mineral, agua carbón, mezclas orgánicas. Todos los trabajos se realizaron en el modo denominado metalúrgico, es decir, con un rendimiento máximo de la fase sólida, en promedio hasta 300 gramos por litro. Los análisis químicos de las muestras se realizaron en 3 laboratorios independientes. He aquí, por ejemplo, los rendimientos de los elementos extrínsecos para el tratamiento del agua destilada y de las aguas residuales domésticas. Hay que subrayar el carácter prácticamente industrial de la instalación creada, que permite recibir en tiempo real decenas, cientos de kilogramos de productos de transmutación. De hecho, esos ejemplos no agotan el tema de la fusión fría. Diferentes grupos experimentales en diferentes procesos físicos han descubierto independientemente efectos similares. Y el hecho de que no se trate de una pseudociencia o de una falsificación, sino de un proceso real, demuestra el interés de las empresas. En Estados Unidos, por ejemplo, Google ha dado un paso adelante patrocinando la investigación de la fusión fría en varias universidades. La empresa también está trabajando para atraer a jóvenes científicos prometedores a la investigación de la fusión fría. ¿Crees que se crearán plantas de fusión fría en los próximos 20 o 30 años? Escribe tu opinión en los comentarios para que todos vean cuántos optimistas hay entre nosotros, y escribe por qué crees que sería imposible y qué nos impide dominar estas tecnologías en un futuro muy cercano. Y no nos despedimos porque ya estamos preparando más videos increíbles para ustedes. Nos vemos en otra edición de Sedición.